Soy Viviana González, he nacido en La Paz, Bolivia. Soy poeta, soy mamá, también me dedico a criar perros. Durante mucho tiempo nos hemos dedicado junto a mi pareja a criar varios perros y a rescatar animales. Y soy una mujer a la que le gusta que le cuenten historias y le gusta contar historias, transformar esas historias que recibo y poder contarlas de acuerdo a mis experiencias y a mis palabras. He nacido en La Paz, Bolivia, en los Andes, y recuerdo que mi abuela fue la primera que me contaba historias de la papa, me contaba mitos fundacionales de los Andes, y creo que esas historias habían transformado mi vida, porque yo lo que quería era contar esas historias, narrar esas historias. Después comencé a acercarme a varios mitos de mi país primero, y luego ya cuando llegué a México y me hice mexicana, comencé a conocer los mitos de México y los maravillosos dioses y personajes que tienen, desde la Coatlicue, pasando por Huitzilopochtli, la riqueza cultural, la gastronomía. Todo eso forma parte de mi quehacer a la hora de escribir. Me siento profundamente orgullosa de ser latinoamericana, me siento profundamente orgullosa de ser boliviana y de ser mexicana, haber decidido también ser mexicana. Y sobre todo también creo que es importante decir que soy una mujer que ha vivido durante más de la mitad de su vida emigrando. He estado en varios lugares y al principio he experimentado lo que se siente ser un extranjero. En ocasiones, incluso cuando regreso a Bolivia, me siento una extranjera. En México no soy la mexicana completamente, sigo siendo la extranjera. Y también eso me ha servido para poder narrar varias historias, y he podido conocer a varios personajes y crear historias a partir de la lejanía de tu tierra, ¿no? Esa añoranza, esa melancolía constante con la que viven todos los migrantes. Entonces creo que me ha servido para poder practicar un ejercicio de empatía con todos los migrantes que existimos y que habemos en el mundo. Cuando tenía 11 años, me comencé a estudiar música en el Conservatorio Nacional en Bolivia. Comencé con el saxofón, pasé por el clarinete, llegué a la flauta traversa. En un momento de mi vida creí que me iba a dedicar a ser músico. Mi mamá y mi familia me dijo que no podía vivir de la música porque pues todos los músicos se mueren de hambre. Y les dije que quería estudiar literatura. Nadie me apoyó porque pues sabemos que la literatura es una carrera difícil y complicada a la hora de subsistir de eso. Y también por cuestiones de amor, sobre todo por cuestiones de amor, y en una idea loca de amor romántico, y no sé por qué, con el apoyo de nuestros padres, mi esposo y yo nos fuimos a Madrid muy jóvenes, cuando yo tenía 19 años y él 22. Fue una gran locura porque cruzamos todo el mundo para llegar a Madrid, comenzar de cero en un país al que desconocíamos por completo. Él iba a estudiar una maestría y yo pues comencé estudios de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue una etapa dura y difícil porque además de aprender a ser estudiante en Europa, tenía que aprender a ser pareja, tenía que aprender a cocinar, que era algo que no sabía, tenía que aprender a vivir en la lejanía, tenía que aprender a saber qué es ser una mujer migrante, y teníamos que aprender también a vivir en la pobreza, porque pues a nosotros durante un tiempo nos mantenían nuestros papás con sueldos de Bolivia, y al cambio del euro fue una etapa bastante difícil para Juan y para mí. Recuerdo y recordamos ahora las veces que yo robaba en la universidad papel higiénico. Lo que siempre había era dinero para comprar cigarros. Marlboro no, porque era el más caro, pero siempre teníamos dinero para comprar cigarros. Comíamos una vez al día. Y sí, me dedicaba a robar papel higiénico, y siempre que se podía robar alguna cosa lo hacíamos, excepto libros, esos me daba gratis la universidad.
Fue una época dura, fuimos trabajadores de McDonald's, yo era cajera y él era cocinero. Lo bueno es que después del McDonald's siempre había un encuentro con los otros trabajadores y bebíamos en los parques en Madrid en verano. Fue una época muy dura, pero sí la recuerdo con cierta nostalgia y melancolía, porque me recuerdo a mis años de juventud, siempre creyendo que después de eso íbamos a lograr muchísimas cosas y a tener mucho dinero y esas cosas. Fue una época interesante porque en Madrid nos adentramos juntos en un mundo cultural muy interesante. Yo trabajé en el Museo Reina Sofía, trabajé como becaria en Televisión Española en Toledo, fuimos camareros. Y además el periodismo, tal y como me ha dado la universidad pública en España, me ha ayudado a configurar también mi manera de estudiar y de acercarme a textos académicos. Y de alguna manera eso me ayuda a la hora de poder ser escritora, considerarme poeta y poder acercarme a la literatura. Dos niños esta tarde se desnudan ante sus madres y acarician un cielo que nunca más será igual de celeste. Especies de hombres en miniatura, carentes de ropaje, brindan manzanas a dos mujeres no vírgenes que luego reptarán sobre la tierra. Encuentran su corazón en medio de la espuma, pecadoras en el delirio, se autoinfligen castigos, lo que hicieron, a quienes se negaron, el placer, la carne, el pecado, los gemidos y las sábanas rasgadas. Golpean con sus manos la tierra que se sacude con la marca del séptimo día. Concluida la labor de parto, cualquier mujer se convierte en hierba de campo donde migran las bestias. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie. Tarde de invierno donde los corderos en otros lugares del mundo buscan su rebaño. Pecadoras redimidas vuelven la vista y encuentran, en medio del infierno, a dos niños que se desnudan esta tarde, porque tanto amó una madre al mundo que no entregó jamás a su unigénito hijo. He sido una asidua lectora de cuentos y de narrativa y puedo decir que no me había acercado del todo a la poesía. La verdad es que cuando decidí ser escritora a tiempo completo, dije, quiero ser cuentista. Y entonces comencé a contar cuentos, a escribir cuentos, y me di cuenta en algunos talleres que tomé en la Ciudad de México que sinceramente no era buena cuentista. O sea, y cuando me acercaba a la hoja en blanco, no había hacia dónde quería ir, no encontraba el camino hacia dónde quería ir, cuáles eran mis personajes, cómo hacer verosímil esa historia. Entonces puedo decir que era muy mala narradora y finalmente la poesía no fue una búsqueda de mi parte hacia ella, sino más bien fue un encuentro de ella hacia mí. Y se presentó como imágenes. Para mí la poesía es ante todo imágenes. Se suele presentar en el momento menos inesperado, casi siempre es una llegada frontal en la que se hace presente. La poesía es ante todo una imagen poética. Me siento agradecida y sobre todo bendecida cada vez que puedo visualizar esas imágenes poéticas. He intentado, y actualmente estoy intentando, deslindarme un poco de la poesía. Me resulta bastante difícil y la verdad es que no me quiero separar, la quiero muchísimo y me encanta poder ver las imágenes poéticas. Recién les contaba a mi familia que el otro día he visto un pájaro muerto aquí en Houston, donde vivo, y solamente me quedé a contemplar la imagen del pájaro muerto. Realmente no llegó ninguna poesía, no llegó ninguna imagen poética más que una imagen real, pero es una imagen que está permanentemente ahora en mi mente. A lo mejor y me lleva a escribir alguna poesía y a lo mejor no, pero la poesía me permite ver
el mundo de otra manera, me permite dividirlo en imágenes y me permite sobre todo trabajar textos que me acercan un poco a la idea de la divinidad, que es una de las búsquedas más importantes que estoy haciendo en este último momento de mi vida, y por lo tanto me estoy acercando mucho más a textos iniciáticos y sagrados como el Corán o la Biblia. Entonces creo que para mí la poesía es ante todo imagen, y es sobre todo el agradecimiento que yo le tengo a la poesía por haberse hecho presente en mi vida. Mi primer poemario comenzó como una tarea en mi diplomado de creación literaria. Era una tarea relacionada a la búsqueda justo de la divinidad a partir de imágenes mesoamericanas. Nace mi primer poemario con 5 poemas, que son 5 cantos náhuatl, que es una especie de homenaje a Nezahualcóyotl, y es un viaje hacia el Mictlán. La verdad es que nace como una tarea sin pretender en ningún momento escribir una obra como tal. Poco a poco se va configurando una obra que canta sobre todo a la melancolía, a la tristeza, a la lejanía de mi país, y tiene como imagen esencial los Andes, las montañas. También se da gracias a un viaje que realizamos mi esposo, mi hijo y yo al Salar de Uyuni, y a partir de ahí veo la imagen de un árbol de piedra, y surge con eso el título de un poemario que se llama Hay un árbol de piedra en mi memoria. Se va configurando entonces solo ese poemario, que es un canto a mi país, que es un canto a los Andes en concreto, a las montañas, al frío, a los hombres andinos, a mi lejanía, a mi nostalgia y melancolía. Y cuando me doy cuenta que tengo un poemario, me animo a enviarlo a concursos. Obviamente no hay respuesta, y recuerdo que mi esposo me lo dijo muy claro: es posible que nunca ganes un premio literario, es posible que te mueras y jamás lo ganes, y la decisión es tuya: o sigues escribiendo o solamente te ocupas de pensar en ganar un premio. Fue cuando dije: no, yo realmente quiero seguir escribiendo independientemente de los premios, aunque obviamente estaba insistiendo en buscar y en seguir enviando mi poemario. Fue el primer poemario que escribí, y recibo la noticia de que lo gané en Bolivia. Gané el Premio Nacional de Literatura en poesía con este libro titulado Hay un árbol de piedra en mi memoria, que cuando lo leo ahora digo: ay, ¿cómo pude escribir esas cosas? Pero creo que es un texto muy... lo que me gusta de ese libro es que es muy auténtico. Es la Viviana que extraña a su país, la Viviana que le canta a su país, que canta a sus montañas y que canta a los hombres que conoce, a los hombres y mujeres que conoce en los Andes. A partir también de ese premio, y hay que decirlo abiertamente, a partir del premio es cuando mucha gente recién voltea a verte. ¿No? Y eso creo que es la gran importancia de los premios literarios. Cuando tú tienes un premio, entonces es posible que las editoriales ya te lean, que la gente te invite, y quiero agradecer ese premio, porque es a partir de eso que en México comencé a ser invitada ya a revistas, a antologías, etc. Entonces ha sido un premio muy importante para mí. Te doy, Claudia, el tiempo de un zapato, con su suela brillante, el mar en un puño, el regimiento de hormigas rojas, el oxígeno y el fuego en San Juan, la noche más larga en el sur del mundo. El recomenzar la vida, la tuya, tan breve o tan larga como quisieras habitarla, el estornudo de la primavera, la marea blanda, el tiempo, Claudia, te concedo el tiempo de un zapato. Mi segundo poemario es Canto de un pájaro de fuego. Es un poemario que igual se configura solo. Comienza la pandemia, supuestamente no tenía obra literaria, iba a ser muy difícil para mí escribir
encerrada, necesitaba ir a los cafés de la Ciudad de México en los que yo escuchaba las conversaciones de las personas y a partir de eso podía escribir. Y dije, va a ser muy difícil escribir en pandemia, pero me di cuenta de que ya había tenido un poemario escrito, un poemario que recibe su nombre una vez finalizado todo el poemario, cuando hago una lectura y me doy cuenta de que en el poemario vuelan pájaros durante toda la extensión de este texto. Son pájaros diversos, ¿no? Hay pájaros muy hermosos y hay pájaros de mal agüero, creo que son los que están más presentes en el poemario, ¿no? Esos pájaros oscuros, esos pájaros que vienen con malas noticias. Es también un recorrido a mi feminidad, mi maternidad, y es un recorrido, por ejemplo, a ciertas enfermedades que han marcado mi vida. Una es el Alzheimer de mi abuela, y ahí aparece por primera vez un pájaro de mal agüero en el momento en el que nos avisan de la muerte de ella. También está presente un trastorno que yo padezco, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que obviamente deriva en momentos de depresión, que en parte de mi vida se ha hecho una depresión crónica, y esos pájaros de mal agüero, esos pájaros oscuros aparecen constantemente. Pero también es un canto a mi maternidad y a los momentos alegres de mi maternidad. Es un canto muy femenino, del que me siento muy contenta. Creo que ahora ya no estoy cantándole tanto a mi feminidad, pero era necesario cantar por un lado a mi feminidad y era necesario cantar todo el trabajo que ha supuesto para mí la maternidad. Vuelvo a repetir, la maternidad para mí ha sido una de las mayores y mejores experiencias de mi vida, pero que también lleva consigo, tanto para mí como para todas las mujeres, momentos muy difíciles en los que la depresión, la culpa se hace presente, ¿no? O sea, soy una madre buena, soy una madre que lo está haciendo bien, soy una madre enferma, ¿no? Soy una madre que padece una depresión, que padece un trastorno, y a partir de eso ejerzo una maternidad, lo estoy haciendo bien. Y este poemario lo publico con una editorial que me gusta mucho, que es Buenos Aires Poetry. Es un poemario muy breve, pero creo que bastante intenso. De canto de un pájaro de fuego, yo soy la mujer del monte. ¿Cómo se esconde tu país natal entre los muñones de un cuerpo amputado? Yo soy la mujer del monte que gesticula vibraciones desde el esperpento de sus huesos. La mujer madera que seduce al tiempo en la última morada. A la muerte me la trago al amanecer, entonces recién la pausa para la felicidad. Un padre es como una verga, un árbol mayúsculo donde cobijarse. No está el macho, ¿de dónde habré venido? La mujer mutilada que vislumbra a mediodía, a plena luz oscurecerse el panorama. He visitado el Hospital Central a las 4 de la mañana para llorar mi muerte. Nadie acude al velorio, así esperaba que fuera. En el camino que dista entre la morgue y oncología, me he topado con la chica de 17 años que entonces abandoné. Ha tomado mi quijada para beber cianuro enlatado como alcohol de quemar. Yo soy la mujer del bosque que espera la voz para acaso caminar abriendo las manos, reptando entre la tierra que la sacude, retomando huellas, descabezándose, dejando de lado una mente inclasificable, desprendiéndose de la rabia y la peste, eligiendo un pedazo de musgo para comer y alimentar a su padre. Yo soy la mujer del monte, la hija del hombre aquel que busqué en el vicio de la ciudad y lo encontré, adolorida ya en el último ocaso de visión, en el portón de nuestro hogar, en el monte. Definitivamente ser migrante ha transformado mi vida y es parte esencial de mi carrera como escritora. No podría haberle cantado, creo, a los Andes si no fuera desde la lejanía.
no puedo acercarme a los dioses mesoamericanos sin ser una boliviana que llega a México y que descubre, que abre los ojos y se maravilla con todos estos dioses, con esta cultura maravillosa como es la mexicana y sobre todo sus dioses y toda la historia mesoamericana. Cuando hablo como migrante, cuando hablo como escritora migrante, siempre pienso en él y en esta libretita que llevo a todo lado, es Roberto Bolaño. Para mí Roberto Bolaño es uno de los grandes escritores y cuando él habla de México siempre se pone desde el papel del chileno, el extranjero que cuenta cómo es esta ciudad monstruosa de la Ciudad de México. Para mí es fundamental vivir fuera de tu raíz, de tu cultura, para poder abrir los ojos y descubrir maravillado el mundo y anhelar volver a tu patria. Cuando vuelves te das cuenta de que quizás tu patria no es lo que tú crees que es y tu patria solamente es los recuerdos de tu casa, de la cocina, de los olores de la comida de tu casa. Quizás tu patria se resume a las manos de tu mamá, ¿no? Y todo lo que tú has creado es simplemente una patria ficticia que tú vas creando en tu mente. Y creo que eso es muy importante para los escritores, crear lugares ficticios que no existen y a partir de esos tú inventar una nueva existencia, una nueva patria, un nuevo país, un país que no existe verdaderamente salvo en tu memoria, y la memoria, como sabemos, no es real, juega contigo. Entonces permitirle a tu memoria jugar contigo, jugar con los colores. Cuando me pienso y me siento como migrante, también pienso en los pintores impresionistas que decían: cuando te acerques a una obra de arte, cuando te acerques a algo que quieres contar, que quieres pintar, pues trata de verlo como si fueras ciego y que por primera vez lo estuvieras descubriendo. Yo así lo hago cuando hablo de mi país. Es como si estuviera describiendo algo que estoy descubriéndolo yo. Y en ese sentido me doy cuenta de que la Bolivia que cuento en mis historias no es la Bolivia real. El México que cuento en mis historias no es el México real, como no es la Ciudad de México que nos cuenta Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes. Todo es ficción. Y en ese sentido creo que ser migrante me aporta mucho en el proceso de creación. Yo creo que ser escritor, hombre o mujer, es una tarea muy difícil. Poder sobrevivir solamente de tu escritura prácticamente es una tarea imposible. Tenemos que reconocer que estamos en un mundo en el que la gente no lee, y que lea poesía o que lean a un escritor novel es muy difícil, ¿no? Alguien que está comenzando a escribir es prácticamente imposible. Incluso los propios amigos creen que tú debes regalarles tu libro. O ven un poemario y te dicen es muy caro, cuando lo ven muy delgado, pero no saben que la tarea de escribir ese poemario muy delgado puede tomarte 1 o 2 años. Entonces es una tarea bastante difícil. Y también hay que diferenciar que una cosa es la literatura y otra cosa es un producto comercial en formato libro. Y ese producto comercial en formato libro sí puede salir a la venta y las grandes editoriales están interesadas. Es por eso que en las librerías se da tanta importancia a estos nuevos gurús que te dicen cómo ser millonario en 5 pasos, o te cuentan sus experiencias, o incluso los mismos TikToks que ya pueden escribir sus historias, o esas autobiografías de celebrities. Eso sí venden porque son meramente productos comerciales en forma de libro. Otra cosa es la literatura. Y quiero pues mencionar, por ejemplo, a los real visceralistas, poetas mexicanos, muchos que todavía están vivos, transitan calles del centro histórico de la Ciudad de México y nadie sabe que existen y nadie sabe que son unos grandes poetas. Quizás de todo ese grupo el único grande que ha sonado es Roberto Bolaño, y de la mano un poco Santiago Papasquiaro, pero porque es el amigo de Roberto Bolaño. Los demás son simplemente mendigos, poetas que
algunos han intentado vender sus obras en el transporte público y otros que ni siquiera llegan a eso y se han dedicado a ser alcohólicos y a vivir en las calles. Entonces, es un ejercicio bastante difícil, yo diría que casi una tarea imposible poder vivir de la literatura. ¿Qué viene en mi futuro próximo? Espero que las divinidades me sigan dando imágenes poéticas para seguir escribiendo. Ahora vivo en Houston, soy mamá de un bailarín de ballet y me siento muy emocionada de dedicarme a ser mamá de un bailarín en el Houston Ballet. Pero también Houston, que es la ciudad menos poética que hay, me está dando un sinfín de historias. Estoy escribiendo ahora mismo una especie de libro de crónicas, de nuestras crónicas cotidianas de mamá e hijo, con una perrita que tiene ansiedad por separación y que tiene que ir a todo lado con nosotros. Estamos viviendo un proceso de aprendizaje, de ser otra vez migrantes ahora en un país donde la lengua es diferente, la cultura es completamente diferente. Estamos lejos del papá, o sea, de mi esposo. Estamos aprendiendo a ser mamá e hijo. Un hijo que ya está entrando casi a la adolescencia. Estoy conociendo un mundo completamente nuevo para mí, los Estados Unidos. Estoy tratando de entender cómo funciona el capitalismo en el mismo sitio donde ha nacido. Estoy tratando de cantarle a la ciudad menos poética que hay, pero que me está dando muchas historias para contar. ¿Qué viene en un futuro cercano? También estoy a la espera de publicar muy pronto un libro al que le tengo muchísimo cariño, que se llama Mamá tiene miedo. Es un libro en verso, es la historia narrada en la voz de un niño, de una mujer, su madre en este caso, que sufre de depresión. Entonces estoy ahí tratando ya de publicar Mamá tiene miedo, por un lado, que es un libro al que le tengo mucho cariño, es un libro que quiero que sea ilustrado, es en verso. Esta historia que yo creo que tentativamente se va a llamar Lo que los gringos no saben es que mi mamá está loca. Y tiene un subtítulo que es Houston, we have a problem. El problema obviamente soy yo y mi locura. Por otro lado estoy escribiendo un poemario místico que lo he dejado ahí como en statu quo y lo estoy trabajando. Estoy releyendo la Biblia como siempre y releyendo el Corán, adentrándome un poco en los textos iniciáticos y descubriendo esta ciudad tan grande y tan vacía, en la que mis vecinos o mis amigos casi siempre son ardillas y mapaches y armadillos. Entonces estoy descubriendo mi vida en los Estados Unidos. Yo le ruego a usted la tormenta. ¿Podría dármela aquí en mis manos? Me la llevaré para plantarla en mi jardín. Le ruego también los piececitos de mi hijo, dulces peces de río. La tierra naranja esta tarde, ese de allá es el mío, un venado. Nadie puede jamás alcanzar las nubes. De ahí surgieron dos hombres y una mujer. Corría el tiempo de la lluvia. Usted tampoco ha sabido descifrar el secreto. Para eso hay que plantar un jardín, criar un hijo, esperar la lluvia. No todos pueden hacerlo, ¿verdad?